de Estadística, Ricardo Vicuña, a quien saludamos y le agradecemos que esté con nosotros presencialmente hoy aquí en la radio. Bienvenido. No, muchas gracias Ramón y muchas gracias Mónica por invitarme. Feliz de estar acá. Muchas gracias por Bueno, venir. lo primero es algo que planteaba Mónica, ¿no? De pronto se produce una confusión tal vez en el día de hoy cuando se señala que 18.480... No, 18 millones, perdón, 480.432 personas fueron censadas y algunos indican, esa es la población de nuestro país. Aclaremos, partamos aclarando ese punto. Sí, ese es un punto muy importante para aclarar porque en verdad lo que estamos entregando hoy día es el resultado del censo, o sea, lo que pudimos censar durante el periodo de marzo a julio. Entonces esa cifra de 18 millones corresponde a la población censada y después están las viviendas y los hogares. Entonces hay que hacer una distinción bien importante porque los censos naturalmente no tienen una cobertura completa y la población efectiva que conocemos, digamos, oficial del país es la que vamos a empezar ahora con este insumo muy importante que son los datos del censo a elaborar. Y entonces esa elaboración toma de aquí hasta fin de año y en enero del próximo año vamos allá a anunciar lo que es la población oficial de Chile y las proyecciones de población, que también son Eso bien es muy importantes. importante. Oiga, director, primero que todo, entonces, estos 18 millones y tanto, 18 millones y medio, igual es una cifra que crece respecto al 2017, bueno, somos más población, entonces, igual censaron más gente. ¿Incluye migrantes? Absolutamente. Todas las personas que son residentes habituales, independientemente si son nacionales o extranjeros, ¿Ya? regulares o irregulares, da lo mismo para efectos de un censo. Es la población censada que habita habitualmente en el país, ¿no? Ya, ¿y cómo van a sacar, entonces, con qué otras variables hacen para sacar la población que supuestamente existe en Chile? Sí, hay todo un proceso ahí que de alguna manera concilia información que hay de distintas fuentes. Primero que nada, hay los censos anteriores que traen una cierta tendencia. Entonces también hay que considerar todos los censos anteriores para ver cómo viene evolucionando la población por edad y sexo, por ejemplo, y por región comuna. Y luego tenemos estadísticas de registros del Servicio de Registro Civil, donde también tenemos datos administrativos también detallados. Entonces, de alguna forma hay que hacer toda una conciliación de datos para que efectivamente después podamos determinar la mejor aproximación a la población. ¿Y cuánto podría crecer el número? Bueno, eso es justamente lo que tenemos que estimar. Recordar una cosa que también es bien importante. La población que hoy día conocemos como población oficial de Chile del 2024, que son alrededor de 20 millones, ¿no es cierto? Sí. Ese número es una proyección que se hizo el año 2019. Entonces ya lleva 6 años sin ajustarse. Y cuando se hizo en su momento, se hizo con ciertos supuestos, porque cuando uno proyecta hacia adelante piensa, por ejemplo, cómo va a ser la natalidad en el país, cómo va a ser la mortalidad, etcétera. Entonces, ese supuesto que se hizo en su momento, ahora es justamente lo que tenemos que ver con la realidad de lo que pasó efectivamente, para efectivamente tener ahora la mejor estimación para la población. Pero seguro que va a crecer, ¿no es cierto, el número? Va a crecer efectivamente respecto al censado, porque claramente nos censamos A todo el mundo. A todo el mundo, pero el dato oficial lo vamos a tener recién en enero. Pero uno podría pensar que oficialmente sí somos más de 20 millones. Esto me quiere sacar el dato Sí. superretícese. No, eso más o menos. Que yo si digo 18 y tantos censados, uno ya. Bueno, pero vamos a esperar esa es la pega la dura que hay que hacer. Y oficialmente yo, por supuesto, no le puedo adelantar ni si va a ser más o menos. Eso es un trabajo que hay que hacer. Lo interesante de los datos entregados en el día de hoy, porque después podemos hablar de los otros datos, hay un calendario de datos que se van entregando, pero de lo que se conoció en el día de hoy también es comprobar lo que ya todos sabemos, que es el envejecimiento que tiene nuestra población, ¿no? Y en ese sentido estamos hablando de un envejecimiento más o menos acelerado si uno ve las cifras comparativamente hacia atrás. Absolutamente, y es una tendencia que ya teníamos más o menos clara que venía, pero ahora con los datos ya actualizados comprobamos que esto incluso se está acelerando. Porque más que se duplicó desde el 92 ahora, éramos 6,6 personas, o sea, el 6,6% de las personas era mayor de 65 años y ahora tenemos un 14% de población. Claro. Hay un indicador que también es muy interesante para hablar de envejecimiento, que es calcular
de cada 100 personas menores de 14 años, ¿cuántos hay mayores de 65? Entonces, el 92, por ejemplo, decíamos, de 100 personas menores de 15 años, Sí. jóvenes, de 100, habían solo 22 personas mayores de 65. Hoy Ahora- día ese número es 79, también se ha multiplicado por de 4. 122 a 100. De 22 a 79 79. adultos por cada 100 niños. Entonces, realmente es un cambio, pero impresionante en términos del envejecimiento y de las estructuras de población. ¿Ah? Nosotros en la mañana, no sé si pudieron ver, pero veíamos las pirámides demográficas que consisten básicamente en organizar la población de hombres y mujeres por distintos segmentos etarios. Entonces se va produciendo una especie de pirámide donde abajo hay un escalón más ancho porque hay más niños y después se va achicando en la medida que va subiendo la edad hasta que al final no hay nadie porque todos estamos muertos, digamos. Entonces esa pirámide mostrábamos cómo ha ido evolucionando en los distintos censos y lo interesante es que la primera parte de la pirámide se ha ido angostando muchísimo porque proporcionalmente hay menos nacimientos y etariamente, digamos, las poblaciones más jóvenes se van achicando. Y se va engrosando después las capas superiores, mostrando que hay más envejecimiento. En el fondo que hay un grupo porcentualmente mayor dentro del total que es más adulto. Y es justamente esta cifra que estamos hablando de pasar de 22 mayores sobre 100 menores a 79 mayores sobre 100 menores. ¿Se concentran estas personas mayores en determinadas regiones versus otras? Sí, eso también es bien interesante porque lo mostramos por regiones. Entonces hay, por ejemplo, una región que es bien envejecida proporcionalmente, casi llega a 100, que es la región de Valparaíso, ¿Así? Ñuble, y regiones más jóvenes que están en el norte. O sea, los más jóvenes están en el norte y los Claro. mayores están más hacia allí, al a centro-sur. Valparaíso sur. Y eso lo mostramos por cada región. Eso es lo interesante también de estos datos que estamos publicando. Hay un dashboard muy bueno en la página del INE donde ustedes pueden poner la comuna, la región y le parece esta pirámide que yo le estoy hablando para que la puedan mirar y ver qué está pasando en materia de envejecimiento. ¿Tiene sentido lo que se señala allí, lo que arrojan esos datos preliminares respecto de esta distribución regional también, relacionado también con la tasa de fecundidad? Porque hace algunos días también conocíamos datos al respecto y se demostraba que en algunas regiones del país la tasa de fecundidad era un poco más alta y el aporte de las mujeres extranjeras era bastante importante y mucho se concentraba en el norte del país. Entonces, si esto está mostrando una variación, podría entenderse también, o uno podría presumir, que se consolida los datos que se están entregando por otro lado de que el aporte inmigrante está manteniendo un poco esta situación, pero yo no sé hasta cuánto tiempo, porque el fenómeno es que, lo conversaba el otro día con un experto al respecto y me decía, mira, eso pasa en todos lados con la inmigración, básicamente, que vienen además de regiones, de ciudades o de países en donde la tasa de fecundidad es más alta. Por lo tanto, cuando se llega acá, como que se replica eso hasta que se asimila a la condición en donde se llega, por distintas razones. Allá tal vez tienes otro sistema de salud, otro sistema de seguridad, otro sistema de educación. Te das cuenta aquí la realidad, que sale muy caro esto, que sale... Entonces, la natalidad baja porque ya te incorporas al país. Entonces, a lo que quiero llegar es si en algún instante vamos a decrecer. Bueno, esa es una pregunta que está relacionada con las proyecciones de población. Y actualmente tenemos algunas estimaciones que hablan de que esto podría llegar a cierto nivel y de ahí estancarse o incluso empezar a decrecer, pero ya en varias décadas más. No es una cosa que nos vaya a pasar muy luego, pero son proyecciones también difíciles de hacer a tan largo plazo. O sea, no es que básicamente porque uno hace una proyección a 50 años más, eso se va a cumplir porque pueden pasar hartas cosas. Pero lo que está claro es que vamos a crecer cada vez menos en términos de población y ese ritmo, digamos, se va a ir agotando. En el mundo es un fenómeno que ha ido pasando también
en los últimos 60, 70 años, cuando uno ve las tasas de crecimiento de la población del año 50, por ejemplo, en América Latina la tasa de crecimiento de la población en promedio era como de 2,5% anual. Todos los años se crecía 2,5%. Hoy día estamos como en 0,7% en América Latina. Entonces, lentamente se va agotando esta fuente de crecimiento de población. Ustedes también estimaron la edad promedio de los chilenos, ¿no? También es consistente completamente con el envejecimiento. Estamos en 38 años promedio en el país. Hace el 92 era 10 años menos, 28 años. Lo que pasa, claro, es que a uno le cuesta entender que 38 sea viejo, porque uno tiene asociado que 38 no es tan viejo, ¿no? Entonces, pero eso sí se considera que envejecimos, porque antes eran menos años. Claro. El promedio, éramos un país más joven en general. Absolutamente, o sea, 10 años para un país es harto. Pensando que si todo pero por ejemplo, igual, el fondo del promedio no debería cambiar, pero en la medida que cada vez nacen menos personas y la gente vive más tiempo, vive más tiempo, porque es el otro fenómeno. Uno dice, la gente ¿hasta ahora qué edad tiene estamos menos, viviendo los chilenos? Hay casos, digamos, en promedio la esperanza de vida es 81,4 años. Mujeres más, es como 84. Y hombres menos. Y comparativamente con otros países, si nosotros tenemos 38 años de edad promedio, ¿cómo nos comparamos con América Latina o con países del mundo desarrollado? Bueno, Chile claramente está con edades sobre el promedio, porque estamos con este fenómeno de que tenemos esperanza de vida de las más altas de la región, absolutamente. O sea, Chile tiene esperanza de vida. Esperanza de vida quiere decir, en el fondo, cuántos son los años que uno espera vivir desde su nacimiento hasta su muerte. Y ese cálculo para Chile es el más alto que hay en la región. Entonces, eso habla de que la población vive muchos años, y si a eso uno le suma, digamos, que quiere calcular un promedio respecto a otros países, bueno, en promedio los chilenos tenemos mayor promedio que el resto. Entiendo que en esta parte, de esta parte del mundo, con los que ahí estamos es con Uruguay, que tiene más o menos las mismas situaciones nuestras en cuanto a envejecimiento de la población mayor, etcétera, tasa de fecundidad, pero que las proyecciones nos hacen pasar en los próximos años a Uruguay rápidamente, o si estamos ahí empatados, estamos pasando. Bueno, la noticia del 2023 es que ya tenemos una tasa de fecundidad global, que se llama, que es cuántos hijos o hijas en promedio se espera tenga una mujer en su edad fértil. De 1.16 parece. 1.16, y Uruguay es un poquito más alto que eso. O sea, históricamente uno hablaba que Uruguay era el país que tenía la fecundidad más baja. Hoy día Chile es el país que tiene una fecundidad más baja aún. Entonces es realmente un fenómeno que nos ha pillado bastante por sorpresa, sobre todo en los últimos 10 años. Y eso va a tener consecuencias económicas para el país, ¿no? Claro, de todas maneras. Y precisamente para eso se hace el censo, para poder tomar... Sí, absolutamente. O sea, hacemos todo este medio esfuerzo para que estos datos después lo usen los distintos ministerios y las distintas personas encargadas de las políticas públicas, porque tiene efectos muy grandes en, qué sé yo, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de seguridad social, en cuidados, ¿quién se va a hacer cargo de los cuidados? Entonces todo lo que sea estructura de población tiene una implicancia muy grande. En las comunas, por ejemplo, yo hablaba con una alcaldesa semanas atrás y le brillaban los ojos cuando le hablaba que le íbamos a dar estos datos, porque estos datos después se publican incluso por manzana. Entonces ella me decía, qué bueno, director, porque fíjese que mis vecinos, cuando yo tengo que hacer una plaza, me reclaman porque dicen, ¿para qué usted está poniendo juegos infantiles si aquí no hay niños? Claro. Aquí vive pura gente mayor, entonces en el fondo yo, sabiendo que hay adultos mayores, ya destino recursos, digamos, para otros fines y ya dejo de hacer inversiones para población joven, por ejemplo. Director, mi consulta, reconozco que tiene un poquito de ironía, ¿no? Y no es para ser muy serio, pero con lo hecho hasta ahora y lo que viene, ¿sería este el mejor censo de la historia? Tanto que se ha hablado del mejor censo de la historia antes, por eso lo digo. Este es el mejor censo que se pudo hacer en este momento. Y
creo que tenemos que sentirnos todos súper orgullosos porque pudimos aprovechar toda la experiencia que hemos acumulado en la historia y hemos podido cumplir las metas que nos propusimos y tenemos resultados que creo que van a ser muy útiles para las políticas. Oiga, y saliendo de la vejez, proporción hombre-mujer, ¿cambió? Porque siempre somos más las mujeres. No está tan como minoría, pero somos la mayoría. Las políticas públicas deberían ser mayoritariamente para nosotros. Pero igual somos más o menos, ¿cómo cambiamos la proporción, no? Sí, algo cambió. Estábamos en 51,5% mujeres y 48,5% hombres. Siempre los hombres un poquito más abajo. Y era 4 pelitos menos, digamos, las mujeres. O sea, era 51,1 y pasaron ahora a 51,5 y los hombres bajaron, digamos, esas 4 décimas. O sea, hay un cambio, sigue habiendo un cambio ahí a favor de la participación de las mujeres. De las mujeres, o sea, somos más mujeres que hombres y seguimos siendo más las mujeres que los hombres. Claro, así es. Oiga, director, esto tiene un calendario que está bien detallado respecto de los otros datos, porque claro, uno siempre como que, ¿cuántos somos? Lo primero que quiere saber. Pero antes de saber, ya lo dijo usted, en enero, la estimación exacta de cuántos somos, el número total, a partir de los datos que se entregan hoy, hay otros datos que se van a ir entregando. ¿Qué dice ese calendario, por ejemplo, en otras áreas? Sí, súper importante. Hay un calendario ya que es público. De aquí a junio van a ser 4 entregas. ¿ya? Entonces esta es la primera. Después, a fines de abril, vamos a tener la información sobre fecundidad, o sea, efectivamente, cuántos hijos e hijas están teniendo las mujeres, que es un dato muy importante de fecundidad, y la información sobre población censada migrante. Migrante. Dato muy interesante. Así que ahí vamos a tener otra discusión de población en abril. Y en mayo vamos a tener toda la información sobre viviendas, que es muy importante también porque vamos a tener las características, todas las materialidad, todo lo que tiene que ver con políticas relacionadas con vivienda. ¿Y vamos a saber cuántos chilenos viven en campamento, por ejemplo? No vamos a saber porque el INE no tiene esa especificación para determinar, digamos, campamentos. Ya. Lo que sí vamos a poder saber cuando tengamos la entrega hacia el segundo semestre de toda la base de datos, la cartografía y por manzana, ahí las personas van a poder saber y tratar de identificar distintos sectores del país asociados a ciertos campamentos, pero cada uno va a tener que sacar, digamos, su propia estimación territorial, porque nosotros no tenemos así como obligación de empezar a publicar estadísticas de los campamentos. Esa parte no llegamos a ese nivel. Ya. Y a propósito de territorios, hubo territorios que finalmente no pudieron ingresar y no sé qué tan importante. Ya, ese es un trabajo que hicimos con mucha anticipación, justamente para poder vincularnos con las distintas comunidades y hacer un trabajo muy, muy fino para poder tener acceso. Lo que yo les puedo decir es que en general tuvimos gran respuesta y que no podemos, digamos, entrar a detallar así cosas muy, muy específicas, justamente porque no tenemos capacidad de calcular indicadores por un determinado sector o por una determinada manzana. Eso después lo vamos a poder entregar a la comunidad cuando entreguemos toda la cartografía y todos los datos, digamos, y ahí se va a poder determinar aproximadamente, digamos, dónde entró y no entró, digamos, el resultado. Y por último, hoy día hablar de entrar y no entrar es un poquitito extraño, porque cuando tenemos esta posibilidad de censarnos online da lo mismo. Y habían puntos censo también que las personas podían estar caminando, digamos, en el trayecto a su trabajo, por ejemplo, y podía haber un stand, no sé si ustedes lo vieron, pero había unos puntos censo donde uno podía censarse. Sí. Entonces, decir que uno entró o no entró ya como que no es tan natural. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Director Ricardo Vicuña, director del Instituto Nacional de Estadística, que estuvo con nosotros hoy día para analizar los primeros datos del censo. Interesante entonces que dejamos marcado en el calendario las próximas entregas, porque son datos muy interesantes, especialmente lo que dice relación con el fenómeno de la migración. Hay tantos datos respecto de estimaciones, cuánto sí, cuánto es la movilidad, porque aquí se mueve también,